Bienvenidas, bienvenidos hasta las 12 por Bravo TV. Quiero comentarles sencillamente de qué va el programa de hoy y después una muy pequeña reflexión. Convengamos que venimos de aperturas extensas y no hay que agotar el recurso. En un rato vamos a hablar con Raúl Timerman para ver si todo esto que recién conversamos con Juan Di Natale, toda la comedia de enredos respecto de lo que pasó en la Casa Blanca, eh, sobre todo, cuál es el sentimiento respecto de los Estados Unidos y una injerencia tan directa en la sociedad. ¿Pesa o no pesa? ¿Qué mirada tiene la opinión pública o qué valoración tiene la opinión pública sobre esta relación entre Javier Milei y Donald Trump y todo lo que significa para lo que viene? Ahora voy a volver un segundito sobre eso. Además de Raúl Timerman, enseguida viene Lucía Cámpora, es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo están pensando este último tramo de la campaña. Vamos a hablar con Guido Bambini sobre esos nuevos 20.000 millones de dólares que prometió Scott Bessent para la Argentina. Vieron que va redoblando la apuesta. Dicho sea de paso, medalla para Hernán Lecher, porque ayer dijo, visto lo que ocurrió hoy con el mensaje de Trump y esas confusiones, etcétera, etcétera, mañana seguro que Bessent tiene que salir a hacer o a decir algo. Y así fue. Nuevos 20.000 millones de dólares más los 20.000 del swap con China, cosas que vamos incorporando en nuestro lenguaje habitual. Pero esto tiene otra característica, porque esta es deuda pura y dura. En un ratito nada más hablaremos con Guido Bambini sobre esto y atención con los datos del empleo y atención con los datos de empresas que cerraron, de fábricas que tuvieron que cerrar. Es un dato realmente impactante para seguir preguntándole a Raúl Timerman si pesa más lo que Estados Unidos le puede brindar, digamos, de buena expectativa a la economía argentina o pesa la realidad cotidiana de argentinos y argentinas. Atención con la columna hoy de Claudio Martínez. Todo lo que siempre quisieron saber sobre inteligencia artificial y nunca se animaron a preguntar, el caso OpenAI, el Stargate, la puerta estelar. ¿Hay 25.000 millones de dólares? ¿Hay alguien que está dispuesto ya a poner esos 25.000 millones de dólares? ¿Y qué es un centro de datos de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que quieren instalar en la Patagonia? ¿De qué se trata? Que no sea solamente una cosa en abstracto. Nos lo va a contar Claudio Martínez en una columna sobre la que tengo muchísima ansiedad y quiero que llegue muy pronto. Y vamos a hablar con Irina Hauser porque, atención con esto, parece que José Luis Espert no fue el único que recibió plata de Fred Machado. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un ratito se los cuenta Irina Hauser con toda la información que suele traer Irina y que después rebota en otros lados. Solamente un comentario. Hoy están pasando cosas interesantes en relación con la presencia tan fuerte de Estados Unidos en la política argentina y el Congreso Nacional. Nos viene hablando Carlos Heller de ciertos matices de comportamiento entre esos aliados que supo tener el gobierno para la ley bases, pero que después trabajaron en conjunto con aquellas fuerzas políticas que se opusieron desde el vamos al proyecto de país de Javier Milei y que insistieron con las leyes de emergencia en discapacidad, de emergencia pediátrica, de financiamiento en universidades, etcétera, etcétera. Y empezarían a haber matices a partir de la confirmación de esta relación tan intrínseca, tan personal, tan carnal, si ustedes quieren, muy de los 90, entre Estados Unidos y la Argentina. ¿Están revisando, están haciéndole caso a los asesores de Trump respecto de cómo blindarlo de gobernabilidad al gobierno a partir o después de las elecciones, más allá de que para las elecciones vayan a competir contra Milei, vayan a competir contra la Libertad Avanza en sus propios territorios? ¿En qué se puede observar esto? Bueno, lo que se puede observar es en esa ratificación de la modificación de las reglas de los decretos de necesidad de urgencia, que vino con votación, con modificación, como Cámara de Inicio del Senado, y que en la Cámara de Diputados tuvo una revisión, es decir, no se aprobó tal cual venía del Senado. ¿Qué se modificaba? El artículo 3, la cantidad de días que tenía el gobierno para ratificar en cada Cámara ese decreto, al revés de lo que pasaba antes, ¿se acuerdan? Antes, o por lo menos ahora, hasta que este proyecto se apruebe, era mucho más sencillo gobernar por decreto
que gestionar una ley, porque por decreto, un decreto del gobierno, mientras no sea rechazado en las cámaras, en las dos cámaras, estaba vigente. Bueno, ahora tiene que ser aprobado por las cámaras. Y tenía 90 días ese artículo 3. Se modificó, se envía al Senado. Y en el Senado pasa algo muy... Primero esos votos que no estuvieron de varios de estos gobernadores. Y en el Senado está pasando algo muy llamativo. Martín Menem, esa modificación, estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, esa modificación que se hizo en diputados, permítame la jerga futbolera, ya que estamos en la final del Mundial Sub-20, Argentina irá frente a Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se la llevó al córner, esa modificación, y la tiene ahí, está haciendo jueguito en el córner. No la giró a Senado. ¿Para qué? Para que mañana pudiera tratarse en comisión y eventualmente la semana que viene, antes de las elecciones, pudiera ratificar esas modificaciones de cómo tienen que validarse los decretos de un presidente. En el uso y abuso que hizo este gobierno, toda una manera de gobernar, toda una manera de establecer nuevas reglas de juego a partir de esos decretos. ¿Por qué les estoy contando esto ahora? Scott Bessent habló sobre los 40.000 millones que promete para la Argentina, los 20.000 millones del swap y estos nuevos 20.000 millones de endeudamiento. Quizá eso se lleva a la marca y no se le presta atención a un detalle que nos va a venir muy bien de registro para pensar las elecciones del domingo 26. Esta es la nota, por ejemplo, del diario La Nación. Bessent anuncia que la ayuda de Estados Unidos podría llegar a 40.000 millones. Ese es el título, eso es lo que se llevó a la marca. Después hay una caracterización de esto que nos va a venir bien para analizarlo con Guido Bambini, que es esta, en este párrafo. Dice, estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones que sería complementaria del intercambio de divisas, el swap, con bancos privados y fondos soberanos que creo que estaría más orientado al mercado de deuda. Es decir, endeudamiento puro y duro. Le vamos a preguntar a Guido Bambini, ¿a qué tasa, por ejemplo? ¿Cuánto más se endeuda la Argentina con este préstamo que todavía es puro humo, que todavía es solo anuncio, pero que trae que setea las expectativas? Ahora miren el párrafo siguiente, miren qué interesante esto. Una victoria, está hablando de qué significaría una victoria del gobierno en las elecciones, implicaría mantener un nivel de bloqueo sobre cualquier política negativa para que el presidente pueda vetarlas. Por lo tanto, no se trata de una cuestión electoral, sino de una cuestión política. La Argentina tendrá el respaldo de Estados Unidos mientras continúe con estas políticas. Lo que está aclarando Bessent es, a ver, el domingo a la noche, cerca de las 9 y pico, cuando estén los resultados, ¿cuál va a ser el sentido de ese resultado? ¿Cuál va a ser el título? ¿Ganó el gobierno? ¿Empardó el gobierno? ¿Perdió el gobierno? Porque recordemos que toda la polémica alrededor de lo que dijo y lo que no dijo Trump, que hoy siguió con Milei, que está fingiendo demencia sobre ese tuit que dice claramente elecciones de medio término y ojalá el pueblo argentino lo acompañe para que nosotros podamos seguir apoyando. Es decir, que hay toda una cuestión de ese paquete, de ese salvataje, que está un poco supeditada, dicho por Trump, a las elecciones. Pero claro, ¿de qué va a depender? De la lectura que se haga del resultado electoral. Se está hablando, bueno, si pierde por 10, si pierde por 5, si empata, si pierde por un punto. Acá Scott Bessent dice, no, si el gobierno logra mantener el tercio para poder sostener sus vetos, será una victoria, dice Bessent. Y una pregunta, si al gobierno no le va tan bien y no consigue los puros de la libertad de avanza, para poder sostener ese tercio, ¿con quién va a contar? ¿A quién va a apelar? Y ahí cobra sentido esa lista, esas reuniones de ese asesor de Trump, Barry Bennett, y cobra sentido también eso que está pasando en el Congreso ahora, que algunos están midiéndose respecto de cómo juegan contra el gobierno, y sobre todo en algo tan sensible como el tema de decretos, que es la herramienta fundamental, reconocida por el propio Scott Bessent, para que el gobierno pueda llevar adelante todas sus iniciativas o eventualmente para que pueda frenar lo que Bessent dice políticas negativas. ¿Qué son políticas negativas? Los proyectos de ley que saca el Congreso. Es muy llamativo lo que pasa. Que el Congreso funcione para Milei y para el secretario del Tesoro de Estados Unidos es una irregularidad de la democracia. Es una suerte de violencia institucional. Es muy raro. Hoy lo repitió otra vez el propio presidente Javier Milei. Queríamos detenernos en esto porque entonces, si bien no se trajo valijas con plata, crocante, billetes uno arriba del otro, lo que sí se trajo el presidente Javier Milei de Estados Unidos fue una campaña electoral. Una campaña que le hacía agua por todos lados,
con expert, con la reimpresión de boletas, con el 3%, con la crisis que está viviendo la Argentina y lo que le pasa a las familias que no llegan a fin de mes. No es que no llegan a fin de mes. El 10, después de pagar el alquiler, ya la cosa queda en angustia. Bueno, encontró una campaña electoral en Estados Unidos. Y todos son conscientes de eso. Todos los actores de esta comedia de enredos, de esta escena felinesca que vimos ayer, son conscientes de que el gobierno se trajo una campaña electoral que no tenía y que lo que va a buscar es ese tercio con los propios o con esos que van a la elección a competir contra Milei, pero que no les disgusta tanto la reforma estructural que plantea el gobierno y que necesita Estados Unidos para el verso de las inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos que van a ofrecer en octubre, el 26 de octubre, una colectora del mismo modelo, aunque con otros modales. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día.